Bueno, está finalmente con nosotros el reclamado, Rafael Abreu, nuestro amigo Pepe, el presidente del Consejo Nacional de la Unidad Sindical, porque el tema del salario, señores, definitivamente es un tema de principalía nacional, ya desde el presidente de la República, sí, señor, hasta el más elemental de los trabajadores y servidores públicos y privados, está reclamando una revisión salarial. Mozart ha sido particular vocero en este diario del 4 de ese pedimento. Mozart, sí. ya lo tenemos con nosotros. Sí, buenos días, Pepe. Buenos días, Pedro. Buenos días, Mozart. Me da mucho gusto verte por aquí, Pepe. Como dice Pedro, uno de los temas básicos ahora mismo no es solo el aumento del salario por el aumento del salario, sino lo que decía el presidente, la necesidad de que reformemos todo el sistema del salario en el país, porque todos los años vamos a estar reclamando aumento de salario, tenemos ahí como 7 salarios mínimos, hay distorsiones terribles, y entonces lo importante es ver hacia dónde vamos. Ahora el presidente de la República, el Poder Ejecutivo, acaba de someter al Congreso el proyecto de presupuesto del año próximo, porque ustedes no pueden, aunque ustedes sometieron una propuesta de un 30% de salario general en el sector público, el presidente y su equipo, tomando en cuenta lo que son las arcas del Estado, su disponibilidad, pues establece algunas tarifas, algunos recursos, pero en términos sectoriales para el sector público. Se habló de que ustedes iban a ser recibidos o no en el Palacio Nacional para discutir lo del 30%, pero ya tenemos una respuesta objetiva del Ejecutivo, que es el sometimiento del proyecto, porque cualquier decisión tiene que venir estar presente en el proyecto de presupuesto. Ahora yo quiero que tú le digas a la gente, ¿cuál es la situación de nosotros, los empleados públicos a todos los niveles, en términos generales, frente a ese reclamo que el propio presidente dice que con 10,000 pesos, puso esa cifra, con 10,000 pesos una familia, un trabajador y su familia no pueden echar hacia adelante? Cuéntanos. Bueno, hay que decir que el presidente, inclusive cuando habló de la cifra, lo hizo porque muchos de los trabajadores públicos y privados en la República Dominicana, hay que decirlo así, aunque sea duro decirlo, están por debajo de esa cifra. 5.200 el promedio. 5.200, 8.000, 9.000. Te fijas, es decir, se mantienen en una cifra que está por salario mínimo que exactamente, entonces está por debajo colocado por debajo, entonces lógicamente cuando tú proyectas eso, te das cuenta de que el mercado propio de los empresarios, que ellos deben defender, que ellos deben expandir, que ellos deben hacer crecer, que ese mercado propio, ¿verdad?, el nacional, ese mercado no se hace nada para que se ensanche, crezca, tenga capacidad adquisitiva y demás, para expandir a las empresas. Entonces, una de las cosas que nosotros vimos fue, además, que en el tema de los pensionados, que los pensionados, la mayoría, sí, son pensionados de Estado, fueron pasados al Estado, sí, por la ley de seguridad social, una cosa que se hizo fue esa. Están en 5.117 pesos. Y santísimo, esa suma, cuando la analiza, se ha mantenido congelada por alrededor de unos 7 años. Ha habido presupuesto tras presupuesto, pero se ha mantenido congelada por 7 años en 5.200. Por 7 años en ese nivel. Y lógico, ¿qué es lo que recibe eso? Deterioro cada año que pasa. Pero claro, porque se va, la inflación se va comiendo el salario, año por año. Poco a poco eso es así. Entonces, en ese sentido, nosotros planteamos el tema y lo vimos desde el punto de vista general, porque en el Estado se da la particularidad de que hay sectores que tienen capacidad para presionar. Porque tú analizas los médicos y sus gremios, les sirve para presionar. Igual que la ADP. Las enfermeras, los maestros, ellos tienen capacidad para hacer presión. Sin embargo, a una empleomanía pública de la burocracia estatal, que no tiene que no tiene ese tipo de instituciones organizativas, gremial, que le permita a ellos hacerse presentes en los reclamos. Así como tampoco lo tienen los pensionados. Los policías y militares, por lo general, cuentan con el apoyo de ustedes, de nosotros, la sociedad. Si todo el mundo defiende, los policías y los militares, si usted ve que se habla de eso, aunque ellos no hablan,
pero siempre tiene como quien hable por ellos, por los policías. Sí. Por lo sencillo que es el trabajo que ellos hacen también. Sí. Porque de ahí depende la seguridad, ¿verdad? De todos nosotros. Claro. Entonces todo el mundo defiende los policías. Por eso, entonces, lo que está ideado en el presupuesto es ayudar policías militares, médicos, profesores, sector salud como enfermería. Sí. Pero se nos sigue quedando pendiente entonces, que es el tema que nos ocupa ahora, los pensionados y la burocracia estatal, que no tiene esa posibilidad. ¿Y qué van a hacer con eso? Entonces nosotros tenemos un diálogo con la gente del Congreso precisamente el día 7, este día 7, que es martes, sí, para hablar del tema, aunque ya lo que los legisladores han dicho, que es un poco desalentador, ¿verdad? Porque ellos han dicho que no hay posibilidad de hacer ajustes, que lo único que habrá, van a aprobarlo tal cual. Exacto, es un tema de los jueces y demás, pero nosotros como quiera insistiremos, porque ustedes saben también que muchas veces aquí, fuera de los presupuestos, también, aunque no estén los presupuestos, se han hecho aquí, se han buscado soluciones salariales y ajustes, porque eso también puede hacerse. Y muchas veces los gobiernos prefieren no comprometer todo el asunto en el proyecto de presupuesto, pero y hacer entonces el ajuste en otros niveles. Darle facilidad a algunas instituciones. Exacto, por cartera, por parte, que yo que. Entonces nosotros lo que estamos esperanzados es en que en el caso del Estado se pueda hacer eso. Ya en el caso del sector privado es diferente, porque nosotros ahí tuvimos un pacto con los empresarios que se firmó, en el que se estableció que en el año 2013 la tarifa sería revisable en el 2014, en lugar de 2015, como sería lo estatuido por ley. No va a ser a los 2 años, sino que la vamos a revisar al año. Es una revisión anual. Exacto, en este caso particular. Sí. El año se cumplió, el día 3 de julio, pero los empresarios han dicho que supuestamente no hay inflación en el país, que ellos consideran que los salarios son adecuados y que por tanto ellos entienden que hay que esperar el año 2015. ¿Qué hemos dicho nosotros? Ustedes suscribieron un documento conjunto con nosotros que está publicado en la tarifa, que también lo suscribió el Ministerio de Trabajo, o sea, lo suscribimos los 3 sectores. Sí. Y por tanto, hay que honrar el compromiso, comparecer al comité y los alegatos que ustedes puedan tener como empresarios, ¿verdad?, llevarlos al comité. No evadir el comité, llevar al comité eso. Lo que pasa es que también Mozart y Pedro y Tineo, los empresarios, han tratado de maniobrar para que nosotros, y que supuestamente si queremos un aumento salarial, negociemos lo del código. Y ustedes saben que ahí es una cosa que no tiene, que nosotros no podemos negociar un tema coyuntural como es el salario, que tú sabes que tú lo negocias cada año, lo negocias cada 2 años, pero en definitiva tienes que negociarlo, en el caso del sector privado. Ahora, el código es una protección de los trabajadores que es estratégica, que tú no puedes cambiarla por un aumento coyuntural de salario. Claro, ustedes saben lo que significaría eso, ¿entiendes? No son comparables una cosa con la otra. Entonces, ellos han querido como mediante presión, mensajes, decir, ustedes notificaron mediante acto de alguacil al Comité Nacional de Salario para que convocara. ¿En qué está eso? El joven que está ahí estaba interino, Félix Hidalgo. El presidente Danilo, entre los decretos que hizo, uno fue eso, confirmándolo a él, ahí en el puesto. Sí. Uno pensó siempre, bueno, como está interino, a lo mejor tiene algún temor de asumir la responsabilidad, porque sabemos que hay presiones empresariales. Pero a esta altura ya no tiene la justificación de que el tema es porque está interino, porque fue confirmado. ¿Él está en el país? Entonces, por eso le hicimos esa notificación. Y el hombre, a la fecha de hoy, se ha quedado muy... Por eso pregunto que si está en el país. Una actitud como de querer... Escurridiza. Alargar, escurrir la responsabilidad, no asumirla y demás. Entonces, se le está planteando, se le está reiterando, ya se le hizo de nuevo la advertencia de que él sencillamente lo único que tiene que hacer es convocar.
Ya que los empresarios quieran alegar lo que ellos les dé la gana, es otra cosa. Eso es otra Pero le tienen que convocar. Pero Eso para es eso es esa mesa, para eso está ahí, el claro. comité como tal. Y ustedes mantienen su propuesta. 30%. La más. propuesta se mantiene, fue entregada, la recibieron, la conocen, la fundamentamos, todo. Sí, nosotros le dijimos a él, mira, la propuesta sencillamente usted lo que tiene que hacer es a los empresarios mandársela y que ellos la rebatan también, si no está de acuerdo con ella, y justifiquen la de ellos. Los empresarios no escriben una sola letra. Cuando se trata de temas así. No se comprometen así. No, por aquí. no. Es más, ni siquiera se atreven a escribirte una posición contraria a la tuya. Ni siquiera eso. Ni O sea, siquiera tú no contraria. encuentras una documentación en que sustentarte. Qué clase. Todo No, lo que lo dicen en la mesa sin posibilidad de uso público. Exactamente, la mesa, pero no son capaces, teniendo lo técnico que ellos tienen, las capacidades que le presume uno, ¿verdad? A gente así, tú no lo ves expresarse por escrito. Pero luce. Nunca. Lo que pero- sí queda claro, Pepe, es que ustedes no están cerrados a un diálogo. Bregando con León. Pero Se jamás. trata la propuesta de ustedes. No, Y al, dos, Al contrario. y dos, que ustedes no aceptarían que la discusión sea vinculante a una reforma del Código Laboral. Eso tiene que estar claro, pues, Tineo, eso tiene que estar claro. Nosotros no podemos aceptar vincular una cosa Claro que no. con otra. Cesantía laboral, derechos de los trabajadores de conjunto, con un tema que Ay, tiene de que ver con las madres porque eso imagínate, parturientas. caemos en un gancho así, estamos tirando por la borda, ¿verdad? Todo este proceso que ha habido con el código, que ustedes saben que por más que ellos han insistido, no han logrado imponer por suerte. La perspectiva es, porque pues ustedes sí. han hecho contacto también con el gobierno, con su superestructura. ¿Qué han logrado? ¿Qué tipo de promesas han logrado por ahí? Bueno, el gobierno se ha mantenido frente a ese tema, planteando esto que estábamos diciendo ahorita, que ellos no quieren comprometerse en un aumento que sea general, sino sectorial, porque además ellos reciben una presión de los empresarios, que muchas veces los gobiernos caen en el gancho, es que los empresarios dicen, bueno, pero si se quiere hacer aumento, entonces hay que reducir la mitad del personal del Estado. Si son, por ejemplo, 400,000 gente, No hay son que votar fácil. 200,000, ¿entiendes? Para que entonces sobre esa base se aplique un aumento a los que queden, ¿entiendes? Esa es la mentalidad. posición, es decir, la mentalidad de muchos empresarios. Tiene una bomba, hay que pensar en los heridos. Así No, es, y lo que eso así no es. explota esa bomba. No hay tineo que, lo que tú dices, ¿verdad? Entonces, uno dice, bueno, pero los empresarios ofrecen una alternativa, entonces, a la gente que quede desplazada, ofrecen algo, No para nada. asumen alguna responsabilidad. Se vayan para su casa. Dicen que no, porque estaba diciendo, Pedro, que hay gente, que tú lo has oído de la Asociación de Industria, diciendo que ese asistencialismo, Óigame. a través de la tarjeta de solidaridad, Es una de cosa otros terrible, apoyos, hay que eso es eliminarlo, terrible. porque eso no contribuye. Y que esos recursos deben dárselo a las estructuras ¿Usted productivas. está oyendo? Esa carretera le liberó al país una explosión. Fuera de todo lo que le dan, de las exoneraciones que le Eso dan, es gravísimo, y de esa las exenciones que le dan, ellos entienden que eso que se da ahí, hay que eliminarlo y entregárselo a ellos también. ¿Qué cosa? Mira, Pepe, antes de que se nos vaya el tiempo, el sector sindical dominicano debe sentirse lo mismo que de toda Latinoamérica, muy agradecido por las muestras de eficiencia que ha dado el ejercicio político del Partido de los Trabajadores de Brasil. Desde su toma de poder por un sindicalista, más luego por la señora Rousseff, el Partido de los Trabajadores de Brasil ha sido ejemplo mismo de buena conducción hacia el desarrollo de esa nación. El domingo hay elecciones en Brasil. El Partido de los Trabajadores de nuevo persiste en su propuesta ante la nación de seguir dirigiendo el Estado. ¿Qué saben ustedes de eso? ¿Cómo reciben todo este panorama? Bueno, nosotros hemos estado, todas las estructuras sindicales latinoamericanas, a través de la CCA, ha estado integrada con ese proceso y respaldando siempre el gobierno de Lula, la continuación, que fue el gobierno de Rousseff, de Dilma, porque consideramos nosotros que se dio un ejemplo, Pedro, de que una persona no necesariamente educada en las mejores universidades, ni mucho menos, etcétera, sino educado en la vida política, ¿verdad? En la vida cotidiana, diaria, podía ser un ente
de equilibrio para una sociedad, podía disminuir la pobreza y salir del poder. Recuérdense cómo salió Lula, señor. Era pidiendo que se quedara. Él salió porque lo dijo así. Es más, cuando se le planteó a él de nuevo que volviera, él dijo, no, yo, si Dilma pira, yo no volvería. Pero hay que decir algo, si fuera Lula que estuviera encabezando eso, decirlo así, este proceso, la oposición que tiene, ¿verdad? No estuviera en el nivel que está, ¿entiendes? Porque Lula, hay que decirlo así, era mucho más estratégico que Dilma, en el sentido de que casi no tenía problema con ningún sector de la sociedad. O sea, se amanece con todos los sectores. Fíjate que cuando bien, sale, ¿entiendes? En equilibrio. Dilma, como es más vertical, o sea, más de izquierda, ha chocado con algunos sectores que muchas veces le compiten, ¿tú entiendes? Y han hecho que se levante una candidata, por ejemplo, de Gambit. Sí. La candidata que se levanta, la activista esta ecológica. Sí. Si ustedes oyen las exposiciones de esa señora, se dan cuenta que no tiene... No, Las posiciones son posiciones que no... No, ella es fundamentalista del ambiente. Fundamentalista del ambiente y nada más, ¿entienden? Y nada más. Pero no conocen de ningún otro aspecto de la economía ni de la política, absolutamente nada. Pero Dilma ha recuperado bastante apoyo popular en las últimas no, semanas. la salida de Lula ha Y sido ya para se ella. está hablando de la posibilidad de que pase incluso la primera vuelta. Sí. Eso es lo que estamos hablando y lo que esperamos. El centro sindical espera que sea así, porque en las últimas encuestas hay un repunte, ¿verdad? De la candidatura Lula ha de tomado Dilma. sus... Y tiene que ser. Tiene que ser. Entonces el movimiento sindical latinoamericano está con Dilma. No, eso sí, la mayoría del movimiento sindical latinoamericano casi conjunto. Eso Estuvo es con así. Lula, estuvo con Dilma siempre, porque Lula fue un compañero nuestro, siempre estuvo siempre en todas las escuelas con nosotros, en todos los eventos con nosotros, participaba. Sí. Es así. Agradecemos que Pepe haya estado. Sí. Ya Pepe, me alegro que tú estés por aquí. Sí. Que nos dé una refrescante visión, como nos ha dado, acerca de las posibilidades de ajustar el salario, señores, en un momento en que hay una ola especulativa, sin duda alguna, con los principales alimentos. Así que muchas gracias. Muchas gracias. Siempre. Miren, manténganse en sintonía, que ahí viene Cultura del Agua, por la Corporación Autónoma De Acueducto y Alcantarillado de de Santo Acueducto y Domingo. Alcantarillado de De Santo Santo Domingo, la CAAR. Así que en un momento regresamos. En vivo.